Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Kardemil Muchnik y les doy la bienvenida a esta clase número 7 del curso que hemos dado en llamar Una cuestión de géneros. Y nos vamos a ocupar de la sátira, de ese género literario que conocemos como la sátira, de la mano de la obra de Philip Roth, del escritor norteamericano, nacido en 1933 y muerto hace muy poco, en el año 2018, ¿sí? Philip Roth, nacido en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Pero vamos a hacer una pequeña introducción a la sátira, ¿sí? Como para tratar de ver un poquito qué es esto de la sátira, que ya les digo, es un género que nace en la época de los griegos, ¿sí? Hace más de 2500 años. Los griegos también la conocían como sátira menipea, ¿sí? Sobre todo en honor a Menipo, que era uno de los tantos escritores, filósofos también, que cultivaban el género. Pero si quieren pensar en un referente, probablemente el más conocido sea Aristófanes, ¿sí? Uno de los dramaturgos más conocidos, junto con Esquilo, Sófocles, Eurípides, etc. Aristófanes cultivaba básicamente la comedia, pero dentro de eso encontramos muchas sátiras, ¿sí? Que lo que van a hacer de alguna forma es tomar a la sociedad de su época, si digo la sátira como género, lo que hace es tomar los vicios, ¿sí? Las taras de una sociedad y criticarlas a través de la burla, de la ironía, muchas veces de la indignación. Muchas veces la indignación produce o provoca que el autor reaccione mediante la sátira, ¿sí? Es decir, siempre hay humor, siempre hay, como decía antes, ironía, siempre hay una distancia, siempre hay algo que tiene que ver con que se deja aparcado aquello que podría motivar un drama, podría motivar una tragedia, que es como una bronca, una ira muy fuerte contra determinada acción de un político, de una sociedad, de un régimen, y se busca el humor, se busca esto que tiene que ver con la distancia que produce la ironía y que por supuesto muchas veces hace que sea tan disfrutable esto que tiene que ver con estas tomaduras de pelo, estas burlas, ¿sí? Que a veces resultan tan ácidas y tan filosas cuando son bien utilizadas, ¿sí? Y a partir de entonces, a partir de los griegos, vamos a ver que en la poesía latina, en la literatura latina básicamente hay una gran cantidad de escritores satíricos, como Horacio, como Petronio, ¿sí? El Satiricón de Petronio es uno de los clásicos. Después lo va a filmar Fellini, ¿sí? La película de Fellini, Satiricón, es un poco la adaptación del Satiricón de Petronio, que lo que hace es eso, es pasar revista es una forma de burlarse de la sociedad de su tiempo, ¿sí? Encontrando todas las tonterías que se da cuenta que hace la gente, los políticos, tomarle el pelo, burlarse, siempre a través del humor. Por supuesto va a recorrer toda la Edad Media, ¿sí? Tenemos grandes exponentes de escritores satíricos, es el más conocido, sea Rabelais, a través de Gargantúa y Pantagruel, que también es una gran sátira sobre su época, ¿sí? A través de estos dos personajes que son Gargantúa y Pantagruel, estos gigantes que se comen todo, Gargantúa y Pantagruel, que de alguna forma no hace sino evidenciar algo que tiene que ver con una gran crítica a la sociedad humana, ¿sí? Pensemos también en Boccaccio, ¿sí? El Decamerón, que es una gran sátira también a su época. Después vamos a encontrar en España una gran cantidad de autores que van a cultivar la sátira, sin ir más lejos el Quijote, ¿sí? El Quijote, que es, tal vez tiene una gran cantidad de elementos satíricos hacia la España de su tiempo, por supuesto. Y después otra gran cantidad de autores, pienso en Quevedo, todo lo que tiene que ver con la picaresca, ¿sí? La picaresca española que tanto va a venir aquí a Argentina y van a cultivar escritores como Roberto Barli y demás. Ahí hay mucho de sátira, ¿sí? Por eso digo, el Buscón de Quevedo también es un gran ejemplo de lo que es la sátira. Por supuesto lo vamos a encontrar en el Teatro del Siglo de Oro, ¿sí? Lope de Vega, por ejemplo, pero ya les digo, en España se va a cultivar mucho la sátira, el libro de Buen Amor, de la Cipreste de Ita, se me acuerda también el Lazarillo de Tormes o el Criticón de Gracián. Hay una gran cantidad de autores que van a ir cultivando la sátira y eso probablemente como, digamos, elemento de la cultura española va a llegar a Argentina en algún punto y vamos a tener una gran cantidad también de escritores que van a cultivar mucho la sátira. El mejor ejemplo es Borges y Bioy Casares, son dos grandes escritores satíricos, digo, tienen una gran cantidad de cuentos, Borges y Bioy Casares, cuentos e incluso tienen novelas que son profundamente satíricas, incluso cuando escriben entre ellos dos y hacen este personaje de Bustos Domecq, van a escribir un montón de cuentos muy satíricos, ¿sí? Donde se van a burlar de la sociedad porteña, argentina de los años 40, de los años 50, ¿sí? Entonces es un vehículo, la sátira, que permite esto, que tiene que ver con un descargo que van a hacer los escritores y tomarse en solfa todo lo que ven ante sus ojos, ¿sí? Por eso digo que es un género que todavía se sigue cultivando muchísimo. Los ingleses van a ser grandes cultores de la sátira, ¿sí? Sobre todo a partir de Jonathan Swift, a partir de Laurence Sterne, ¿sí? Y por supuesto en el siglo XX, escritor como Orwell, por ejemplo, a través de Rebelión en la Granja, que la vimos en la primera clase, es una gran sátira también, ¿no? Y después,
Por supuesto, en Francia también va a haber escritores satíricos como Voltaire, por ejemplo, que es un gran escritor satírico, filósofo de la época de la Ilustración, un gran escritor satírico. Y ya entrando en el siglo XX nos vamos a encontrar con también muchísimos escritores en todo el mundo, pero digo, basta recordar algunos. Creo que Philip Roth tal vez es uno de los más conocidos, pero podemos pensar en Sinclair Lewis o en Evelyn Waugh, ¿sí? Como escritores conocidos que practican la sátira. Y en Estados Unidos tenemos escritores como Mark Twain o como Ambrose Bierce, que también son grandes satiristas, grandes satíricos, y la verdad es que no han dejado títere con cabeza. Entonces, de alguna forma vemos que se ha cultivado en todos lados, y en Argentina, ya les digo, podemos pensar en dramaturgos como Agustín Pusani, por ejemplo, o como decía antes, Borges y Bioy, como gran ejemplo de escritores satíricos. Pienso también en Lelutier, ¿no? Aunque no sea ni literatura ni cine, de alguna forma podemos poner al grupo argentino Lelutier, a los humoristas Lelutier, como grandes cultores de la sátira, ¿no? Por supuesto, la sátira ha pasado al cine, ¿sí? Hay una gran cantidad de directores que han trabajado mucho la sátira, gran cantidad de películas que son profundamente satíricas, ¿sí? Un director como Fellini, un director como Luis Buñuel, un director como Marco Ferreri, y sobre todo un director como Woody Allen, por ejemplo, que no ha parado de trabajar la sátira, o grupos como los Monty Python, por ejemplo, que también han trabajado muchísimo la sátira. Y desde ya, películas que se me ocurren como referentes, que pueden ser Doctor Strangelove, ¿sí? O como Aprendí a amar la bomba, la película de Kubrick, es una gran sátira política, ¿no? O El gran dictador de Chaplin, ¿no? Que también es una gran sátira política contra Hitler, digamos, ¿no? O un director como Robert Altman, ¿no? Que también es un director muy satírico, ¿sí? A través de una película como MASH, ¿no? Que de alguna forma lo que va a hacer es criticar la guerra de Vietnam, ¿sí? Es decir, hay una gran cantidad de exponentes. Por eso digo que me parece que es un género que sigue todavía utilizándose para desnudar un poco eso que tiene que ver con las injusticias, los vicios, todo lo peor de la sociedad, pero siempre con clave de humor, con clave de ironía. Y ahí es cuando me parece que Philip Roth va a ser un gran exponente de la sátira, sobre todo porque tiene esa capacidad, o eso que se necesita, que es esa mirada tan aguda, esa mirada que tiene de alguna forma la capacidad de poner el ojo en aquellas cuestiones que de alguna forma lo indignan y lo motivan y lo llevan a escribir una sátira. Es decir, utilizar el humor para criticarlas y no ir al choque, no ir directamente a través de nombrar las cosas como son, sino enmascararse, distanciarse con el humor. En ese sentido, Philip Roth se va a parecer mucho a Woody Allen, tiene muchos en común, ya vamos a ver un poquito esa relación, pero en principio lo que me interesa es hacer esta pequeña introducción para ubicarnos dentro de lo que es la sátira. Por supuesto, Philip Roth es un escritor que va a cultivar muchos géneros, pero me parece que tal vez la sátira es uno de los que de alguna forma complementan dentro de lo que es este curso, estos 8 géneros distintos que elegimos. La sátira es uno de los que me parece que ofrecen un buen contrapunto con los demás. Pero como decía antes, Philip Roth por supuesto va a cultivar otros tantos géneros, ¿sí? Hay novela histórica en Philip Roth, hay novela autobiográfica, hay novela política, hay una gran cantidad de novelas que son comedias, que son muy humorísticas, muy irónicas, por supuesto. Hay novelas profundamente realistas desde ya, y hay, si se quiere, en el fondo, como lo definió en algún momento el crítico Harold Bloom, mucha tragicomedia, ¿sí? O sea que hay muchos géneros hibridados de alguna forma en Philip Roth. Algunas novelas se van en una dirección, otras se van en otra, pero podremos pensar que la sátira es tal vez uno de los que quizá algunas de sus mejores obras tengan, por supuesto, ese componente satírico. O sea que vamos a meternos sobre todo en esa faceta, y después vamos a mencionar algunos más, pero me interesa en todo caso ocuparnos de Philip Roth en función de lo que tiene que ver con la sátira. Y como decía antes, Philip Roth entonces nace en 1933 en Newark, ¿sí? Que es Nueva Jersey, Estados Unidos, ¿sí? Y proviene de una familia judía. Y va a ser precisamente el judaísmo uno de los temas recurrentes y obsesivos de toda la obra de Philip Roth. Quizá uno de los temas centrales, me animo a decir, de la obra de Philip Roth tiene que ver con la identidad judía, es decir, con esta minoría, en todo caso, que podría significar los judíos en Estados Unidos, y a partir de esa reconstrucción minuciosa a través de distintos periodos históricos, de distintas familias, de distintas clases sociales, como él va a ir narrando, como él va a ir contando la historia norteamericana, sobre todo la historia norteamericana de la segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI, siempre o la mayoría de las veces concentrado en eso que tiene que ver con
personajes judíos, con un entorno en el cual se trabajan estos elementos que tienen que ver con la búsqueda de la identidad, la construcción de la identidad, la búsqueda de un lugar, la búsqueda de un espacio, y en ese sentido es cuando probablemente se proyecta y se convierte tan en universal. Y en ese sentido es cuando yo decía antes, tiene tanto en común con Woody Allen, así que trabajando desde ciertos aspectos de una colectividad, de una minoría, como es el judaísmo, él va a ir encontrando ese aspecto universal. Me anticipo a esto, que tiene que ver con que hay una película de Woody Allen que se llama Deconstructing Harry, ¿sí? Deconstruyendo a Harry, Los secretos de Harry también se llamó, en fin, que es con Woody Allen de protagonista, que es una especie de el personaje central es Philip Roth, está inspirada en Philip Roth. Digo, si ven la película, es bueno saber que el personaje y aquello que pasa tiene que ver con la biografía de Philip Roth, básicamente con esta idea de Philip Roth de haber incorporado a su familia, a sus mujeres, a sus amantes en sus novelas, criticándolas la mayoría de las veces, lo que produjo una gran enemistad por parte de todos los que se vieron reflejados en esas novelas, con tanta acidez, con tanta, por momentos tanta burla y por momentos tanto elemento satírico, que por supuesto se le volvieron en contra. Y como va a pasar en la película de Woody Allen, si la recuerdan, y si no, véanla, sobre todo para tener en cuenta esto que tiene que ver con que en el fondo es un gran retrato de Philip Roth, al final todo su entorno, ¿sí?, lo va a condenar al infierno. Si recuerdan, el personaje de Woody Allen al final va para el infierno, ¿sí? Lo condenan y va para ahí. Entonces eso es como una vinculación muy clara, o en todo caso que tiene que ver con las similitudes, los parecidos que hay entre la obra de Woody Allen y la obra de Philip Roth, en tanto tomar el judaísmo, tomarse el pelo a sí mismos, trabajar mucho la autobiografía, jugar con esta idea de la distancia, el humor, a veces el humor negro, pero profundamente satírica, profundamente burlona y desde ya con un grado de autocrítica muy fuerte, lo que en el caso de ambos, pero vamos a concentrarnos en Philip Roth, le granjeó el odio de toda la comunidad judía norteamericana durante mucho tiempo. O sea, llegaron a hablar pestes de Philip Roth. Pensemos que Gershom Scholem, ¿sí?, el gran escritor, el profesor Gershom Scholem, llegó a decir que el primer libro de Philip Roth, en todo caso Lamento de Porno, y uno de los primeros libros de Philip Roth, ya vamos a hablar de él, le producía más daño que los protocolos de los sabios de Sion, que es uno de los libros más antijudíos y antisemitas que se han escrito. Bueno, en este caso, lo que va a decir Scholem es que el Lamento de Porno le hace tan mal al judaísmo como en su momento lo hizo los protocolos, es decir, va a ser lapidario en ese sentido, y por eso digo que todo lo que tiene que ver con los comienzos de Philip Roth van a ser difíciles, porque se va a poner en contra de una gran cantidad de sectores de la colectividad que lo van a tildar de antijudío, lo van a tildar de, por momentos casi de antisemita, ¿no? Como que de alguna forma es un judío que desde dentro del judaísmo está como destruyendo el judaísmo a partir de sus críticas muy feroces, muy filosas, muy agudas, ¿no? Y desde ya, como les decía antes, Roth lo que hace es que no deja títere con cabeza. Entonces, a partir de ahí no perdonó a nadie, porque también se metió con la sociedad norteamericana, se metió con los políticos, se metió con el catolicismo también. Por lo tanto, ahí es cuando uno dice, bueno, un escritor satírico tiene siempre ese riesgo, que es que lo crucifiquen, digamos, para usar un término que vendría bien a tono, ¿no? Es decir, de alguna manera pensemos que todo lo que fue el comienzo de Philip Roth fue difícil, teniendo en cuenta que recibía una gran cantidad de críticas, sobre todo de parte de aquellos miembros de su propia comunidad. Después, con el tiempo, fueron aceptándolo, fueron de alguna forma procesando eso que tenía que ver con qué era su literatura y qué era lo que en el fondo estaba haciendo, ¿sí? Pensemos que la sátira también muchas veces tiene un fondo muy moral, ¿no? En el fondo, muchas veces el escritor satírico es un gran moralista, ¿no? Philip Roth va a decir, vamos a leer fragmentos hoy también de la obra de él. En un momento Philip Roth va a decir respecto a la sátira, ¿no? Va a decir: en la Universidad de Brucknell, donde estudié y dirigí una revista literaria a comienzos de los años 50, me pasaba el tiempo escribiendo sátiras y narraciones. Entonces, a mediados de los años 50, empecé a publicar trabajos en The New Republic. Algunos de ellos eran comedias satíricas. Cierta vez publiqué en esa revista una parodia de las creencias religiosas y el estilo de la prosa del presidente Eisenhower. Como tantos satíricos, en el fondo soy un ingenuo. Es decir, hay una cantidad, me parece, de cosas que tienen que ver con lo que uno puede leer entre líneas de aquellos escritores que tienen como interés o como trasfondo de sus obras la sátira, ¿no? Y que muchas veces puede ser la moral, puede ser, en todo caso, esta ingenuidad de la cual dice él, pero me parece que es una particularidad de muchos escritores, entre los cuales, por eso les decía antes,
podemos pensar a Woody Allen como cineasta y Woody Allen como escritor, ¿sí? Pensemos que Woody Allen también escribe una gran cantidad de cuentos y obras de teatro, entonces ahí es cuando creo que tienen muchos puntos en común y por supuesto en el fondo ambos tienen este espíritu crítico y satírico, pero también autocrítico, por eso les decía que fueron muchas veces muy criticadas. Philip Roth va a ser durante muchos años de su vida profesor en la universidad, va a trabajar en muchas universidades, pero va a empezar a escribir desde muy joven, ¿sí? Su primera novela, ¿sí?, que se llama Goodbye Columbus, que es una novela corta y una serie de cuentos, están editados en el mismo volumen, ¿sí?, esta pequeña novelita y una serie de cuentos, que es 1959, ¿sí? Ya va a ser posiblemente sumamente explosiva, ¿sí? En ese sentido es cuando ya de entrada empieza ya a hablar de su comunidad, de todo lo que tiene que ver con este grado de autocrítica muy fuerte que él va a hacer a la colectividad judía. Pensemos que él viene de una familia judía, va a trabajar mucho con esta idea de la Yiddish Mame, ¿sí?, con esta idea de la madre sobreprotectora, de la madre que de alguna forma está como por encima y controlando y de alguna forma sobrevolando la vida en este caso de Philip, del pequeño Philip, digamos, como para marcarlo en algún punto y después reflejar esto en muchas de sus novelas. Por otro lado, también la literatura, es decir, que Philip Roth, más allá de estas cuestiones familiares, es un escritor que tiene influencias muy cruzadas, sobre todo de la tradición norteamericana. Pensemos que Philip Roth, yo mencionaba antes a Harold Bloom, Harold Bloom lo va a poner como uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX, sin dudas, junto a Cormac McCarthy, junto a Thomas Pynchon, junto a probablemente Dom DeLillo, ¿sí? Quizás son los 4 escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y además Philip Roth creo que se une en la tradición de los escritores judíos, ¿sí?, como Saul Bellow, como Bernard Malamud, ¿sí?, que son los escritores judíos norteamericanos, sobre todo de mediados, finales del siglo XX, pero que además me parece que no solamente podemos poner en esa tradición a Roth, sino que además creo que es uno de los 4 o 5 grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX. Por eso les decía que en ese sentido su capacidad de pintar su aldea, digamos, lo llevó a una universalidad en la cual termina siendo una celebridad. O sea, realmente Philip Roth, que por supuesto ganó todos los premios habidos y por haber, menos el Nobel, ¿no? También se discute muchísimo la razón por la cual no llegaron a darle el Nobel. Lo cierto es que se lo esperaba durante muchos años, como tantos otros escritores, como a Borges, sin ir más lejos, finalmente no llegó nunca, pero es cierto que ganó en el camino todos los premios habidos y por haber. Pero por otro lado, como decía antes, le costó de alguna forma ser aceptado, no por su calidad literaria, que eso fue indudable desde un principio, pero sí desde lo que tiene que ver con esta resistencia que opuso al principio, esto que tiene que ver con su visión del mundo. Por eso les decía, su primera obra, Goodbye Columbus, tiene mucho de este elemento. Y también esto que mencionaba antes, de las tradiciones literarias, ¿no?, de alguna forma del lugar en el cual lo podemos ubicar, ya viendo sus primeras obras, leyendo sus primeras obras, viendo que de alguna forma ya los referentes son claros. Respecto a eso, él va a decir, digo, un comentario como para ver que él mismo va a hacer mención a esto, ¿no? Él va a decir, por ejemplo, lo siguiente: yo diría que mi mayor influencia fue un cómico sin micrófono llamado Frank Kafka, y un número muy divertido que hace, titulado La Metamorfosis, ¿sí? O sea, de entrada esta declaración de principios, ¿no? Kafka. No solamente porque Kafka también era judío, sino por una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esa visión del mundo un poco pesimista, un poco descreída, pero siempre atravesada por un fino y sutil humor, que creo que en ese sentido Roth también va a tener muchísimo, pero él le va a sumar algo que Kafka tal vez no trabajó, que es la sátira, y desde ya esta ironía perpetua y continua. Por otro lado, hay algo que también creo que vale la pena mencionar, sobre todo para pensar esto que tiene que ver con los comienzos, ¿no? Y que es cuestiones que hacen a, por ejemplo, la vinculación que Philip Roth fue teniendo con las mujeres, ¿sí?, con sus primero novias y luego mujeres, con el grupo, ¿sí?, de amigos, en los sucesivos colegios, en la universidad, ¿sí? Entonces, estos van a ser los temas que van a ir alimentando después muchas de sus novelas, ¿sí? El entorno, por un lado, las amistades, y por otro lado, las mujeres, ¿sí? Y desde ya, por supuesto, la literatura. Pero decía entonces que su primera obra va a ser Goodbye Columbus, que es esta novela más una serie de cuentos que publica en 1959 y que marcan un poco la irrupción de Philip Roth en el mundo literario. Y como decía antes, que van a conseguir una gran cantidad de críticas de parte de los mismos sectores judíos, ¿no?, que son los que más van a criticar a este muchacho que
de alguna forma no hace sino poner a parir a todos los distintos sectores de la comunidad, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que se busca precisamente es protegerse entre ellos. Bueno, Roth va a ser muy incorrecto políticamente en ese sentido. Es un escritor que continuamente va a trabajar ciertos tópicos que lo van a volver muy incorrectos, solamente político, se va a ser acusado de misógino, incluso de machista, va a ser acusado, como decía antes, de antisemita, incluso de antijudío, y por supuesto después, ustedes saben que en Estados Unidos, una sociedad muy puritana, muy pacata, por momentos muy hipócrita, Roth va a criticar profundamente eso. Es uno de los temas también que va a recorrer sus obras, esto que tiene que ver con atacar el puritanismo norteamericano, atacar esta pacatería, esta hipocresía que lo va a ir viendo tanto en políticos, en la clase política, como en la gente, ¿no? Pero de entrada creo que hay algo ahí que tiene que ver con que si pensamos o al menos en mi interés por darles a conocer la obra de Philip Roth, aquellos que ya conocen algo sabrán de qué estoy hablando, aquellos que ya han leído alguna novela sabrán de qué estoy hablando, y los que no, ojalá cuando terminemos la clase les interese ir a leer alguno de sus libros. Yo creo que se puede entrar por cualquiera, me parece que todos tienen un gran nivel literario, todos tienen una gran calidad, o sea que uno puede entrar a leer a Philip Roth por cualquiera. Yo puedo tener mis preferencias, se las voy a mencionar en algún momento, pero creo que uno puede ir a una librería o comprar por donde fuera, adquirir como fuera un libro de Philip Roth, y creo que ninguno va a decepcionar. Todos de alguna manera tienen una gran calidad, como decía antes, literaria, y desde ya nos abren las puertas de este universo Roth, que vamos a intentar compartimentarlo para tratar de abarcarlo mejor, sobre todo porque vamos a en esta clase a concentrarnos en lo que tiene que ver con la sátira. Por supuesto hay otras facetas, como decía antes, otros géneros que fue cultivando. En 1969, ¿sí?, Philip Roth va a publicar la que es hasta ese momento su novela más conocida, la que lo va a poner realmente en la primera línea de escritores, porque va a ser un gran bestseller. Es una novela que se va a leer muchísimo, que se llama El lamento de Portnoy, o El mal de Portnoy en algunas traducciones. Es una novela que va a hablar de un muchacho que se llama Alexander Portnoy, en los 30 y pico de años, que va a contar a un psicólogo. Toda la novela es una declaración, es un monólogo que le va a hacer Alexander Portnoy a su psicólogo, ¿sí?, que a través de un recorrido por su vida le va a ir contando todos sus problemas, sus historias, profundamente neurótico desde ya, ¿no? Con su madre sobreprotectora, por supuesto, con las mujeres básicamente, porque uno de los temas fundamentales también de Roth es el sexo, es las descripciones que va a hacer del sexo, la relación con el sexo, todo lo que tiene que ver con las inhibiciones, con las represiones, con las vinculaciones de Philip Roth con el sexo, y va a ser muy explícito. Hay muchas novelas de él que son profundamente explícitas en lo sexual, por eso también va a tener muchísima oposición y muchísima crítica. Pues no se ahorra detalle en las descripciones de las escenas sexuales, en el vocabulario sobre todo, no ahorra detalles. Y ahí es cuando les decía que más de uno se pondrá verde a lo mejor leyéndolo, precisamente por esta vinculación que él va a tener con la falta de vuelta, la falta de hipocresía y lo directo que va a plantear los temas sexuales. Por eso, en ese sentido, decía que tal vez en un punto no sea un escritor para cualquiera, pero creo que en El mal de Portnoy y en el lamento de Portnoy va a aparecer esto de una forma contundente, y de entrada va a marcar un me interesa o no me interesa, o me gusta o no me gusta, o una aceptación o una aceptación, porque va a ser como muy tajante, muy radical en ese sentido, ¿sí? Quería darles algunos fragmentos, ¿sí?, para que vean. Vamos a tratar de elegir algunos que podamos leer, pero sobre todo porque creo que es una novela que va a marcar algo que después él va a seguir haciendo, por supuesto, que es esta vinculación, sobre todo con lo explícito de las cuestiones sexuales, y que creo que lo vamos a ir viendo después en sucesivas novelas. Voy a leer algún fragmento, ¿sí? Por ejemplo, yo decía antes que este relato que hace el protagonista, ¿no?, de las frustraciones que va a tener, de los complejos que va a tener con el sexo durante las sucesivas sesiones de psicoanálisis, ¿sí?, de alguna forma lo que van haciendo es produciendo una acumulación de hechos que pueden resultar como una gran sátira o una gran autocrítica respecto a este personaje judío, su vinculación con la familia, con los amigos, y sobre todo con su despertar sexual y su relación y su vinculación con las mujeres. Es profundamente irónica la novela, ¿sí?, pero es en el fondo una gran lucidez. O sea, lo que uno vemos es que todos estos elementos que tienen que ver con costumbres, con la psicología judía, es decir, están ahí en primer plano, ¿sí? Por eso en todo caso también tuvieron mucho rechazo. Pero quería leerles esto, ¿no? En principio,
Una vez en una entrevista le preguntaron a Roth por la novela y lo que dijo es que, textualmente, dice, es un desorden, ¿sí?, en el que fuertes impulsos éticos y altruistas están en constante conflicto con deseos sexuales, generalmente de naturaleza perversa, ¿sí? O sea que de alguna manera va a definir un poco su novela como eso, porque entre otras cosas, a mí me parece que una de las cuestiones que va a trabajar Roth en esta y en tantas novelas tiene que ver con el sueño americano, visto a través de personajes judíos, por supuesto, pero en el derrumbe del sueño americano, en esta idea de haber creído, ¿sí?, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de haber construido un Estados Unidos, una América, que con el tiempo se va a ir derrumbando. Y tal vez eso sea otro de los temas que va subyaciendo a su obra, ¿sí? Esta idea de que todo se fue derrumbando, por una razón o por otra. En ese sentido, por supuesto, el judaísmo como colectividad que está inmersa en la cultura norteamericana, también va a vivir y a padecer esto, ¿sí? Pero bueno, les voy a leer algunos fragmentos del Lamento de Portnoy, ¿sí?, que van a decir lo siguiente, por ejemplo, refiriéndose a la madre, ¿sí?, va a decir: la llevaba tan incrustada en la conciencia que al parecer me pasé el primer año del colegio convencido de que todas y cada una de mis profesoras eran mi madre disfrazada. Echaba a correr en cuanto sonaba el timbre de salida e iba todo el camino preguntándome si llegaría a casa con tiempo para pescar a mi madre antes de que volviera a transformarse, ¿sí? Este elemento propio del humor judío con relación a Lady Yemame lo vemos también muchísimo en Woody Allen, ¿no?, pero que de alguna forma, ya les digo, en esta novela está puesto ahí, ¿no?, la relación del joven Alexander Portnoy, que tiene un poco de autobiográfico. Todos los personajes masculinos de Philip Roth tienen mucho autobiográfico. Algunos son definitivamente autobiográficos, ya vamos a ver cuando hablemos de Nathan Zuckerman o David Kepes, ¿sí?, que son tal vez los más evidentemente autobiográficos, pero después es cierto que casi todas sus novelas el protagonista es un personaje bastante, si se quiere, un alter ego de Philip Roth. Y en este caso hay aspectos, por supuesto, de Philip Roth que están en el protagonista, en Alexander Portnoy. Voy a leer otro fragmento, ¿sí?, para que vean un poquito cómo escribe, la prosa y, por supuesto, las cosas que va diciendo, ¿no? Y va a decir así: fue cuando estaba terminando el primer año de instituto y de masturbación, cuando descubrí en la parte de abajo del pene, precisamente donde el astil se une con el válano, una manchita descolorida que luego resultó ser una peca. Según diagnóstico, cáncer. Me había provocado un cáncer. Con tantísimo manoseo, con tanto frotamiento, había acabado por provocarme una enfermedad incurable. Y sin cumplir los 14. De noche, en la cama, se me caían las lágrimas. No, sollozaba, no quiero morir, por favor, no. Pero luego, ya que de todas formas pronto sería un cadáver, seguía adelante con mi protocolo habitual y me la cascaba dentro del calcetín. Había adoptado la costumbre de llevarme a la cama 2 calcetines sucios para utilizar uno de ellos como receptor antes de dormirme y el otro nada más despertarme. Por eso decía, ese es el tono, y peor, que vamos a encontrar en la novela, ¿no?, de continua alusión a las costumbres, a las prácticas sexuales, a las represiones, a los prejuicios y a todo lo que de alguna forma este personaje le va a ir contando a este psicólogo. Creo que es una, tal vez, si se quiere, manera posible de entrar por primera vez en Philip Roth, aunque ya les digo, tal vez no lleve a una dirección excesiva en lo que tiene que ver con esta obsesión con el sexo, que tal vez en otras novelas está, por supuesto, pero no de una forma tan explícita y evidente como en esta. Pero creo que es una muy buena manera, en todo caso, de conocerlo a través de esta que es una de sus primeras novelas. Alguna cosita más, sí, como por ejemplo esto que yo les mencionaba antes, que tiene que ver con la relación con, por ejemplo, con el catolicismo, ¿sí? Y va a decir, por ejemplo, lo siguiente, dice: la religión de los cristianos, toda ella, está basada en adorar a alguien que en su tiempo era judío declarado. ¿Qué te parece tamaña estupidez? ¿Qué te parece esa manera de ponerle una venda en los ojos a la gente? Van por ahí pregonando la divinidad de Jesucristo, y resulta que Jesucristo era judío, ¿sí? Digo, fíjense como para no ganarse la enemistad de tantos sectores, teniendo en cuenta que en ese entonces era un muchacho joven, Roth, cuando publica la novela, como para andar criticando a unos y a otros, y por supuesto esto, como les decía antes, le costó muchas críticas de diversos sectores. Un fragmento más, ¿sí? Va a decir, por ejemplo, confesándole al psicólogo, ¿sí? Esta es mi vida, doctor Spielvogel, esta es mi vida. Y resulta que toda ella pasa por ser un chiste de judíos. Soy hijo de un chiste de judíos, pero sin ser ningún chiste. Por favor, ¿quién nos ha dejado así de tullidos? ¿Quién nos hizo tan morbosos y tan histéricos y tan débiles? ¿Por qué? ¿Por qué siguen gritando todavía, cuidado, no, Alex, Alex, no? ¿Y por qué yo, solo en mi cama, sigo meneándomela desesperadamente? Doctor, ¿qué nombre le daría a usted a esta enfermedad que padezco? Eso
es eso, el sufrimiento judío, ¿sí? Fíjense, hay una obsesión ahí con respecto a eso que de alguna manera, ya les decía, lo vuelve, según palabras de Jolem, más peligroso que los protocolos sabios de Sion, ya que esta autocrítica no hace sino alimentar a los sectores, digamos, más reaccionarios y tan antijudíos de Estados Unidos. Por eso digo, le está dando letra, de alguna forma, a otros que van a criticar, sin ser judíos, al judaísmo. Una cosita más, ¿sí?, que es tal vez la definición que va a dar este psicólogo, el doctor Spielvogel, ¿sí?, que va a decir lo siguiente respecto a la novela, ¿no? Dice: abundan los actos de exhibicionismo, voyerismo, fetichismo y autoerotismo, así como el coito oral, y no obstante, y como consecuencia de la moral del paciente, ni la fantasía ni el acto resultan en una auténtica gratificación sexual, sino en otro tipo de sentimientos que se imponen a todos los demás, la vergüenza y el temor al castigo, sobre todo en forma de castración. Estos síntomas pueden remontarse a los vínculos que hayan prevalecido en la relación madre-hijo, ¿sí? Esta es la opinión del psicólogo. En fin, creo que es una novela, como les decía antes, que se puede empezar, se puede entrar a Philip Roth a través de ella, pero tiene este componente de alto voltaje explícito sexual, que por eso tal vez para algunos paladares no sea tal vez el indicado, ¿sí? Pero bueno, me parece que marca una irrupción de Roth en el mundo literario que desde ya es muy sonora, porque la verdad es que la novela va a causar mucha, va a ser muy comentada, muy discutida en su momento, y creo que es un buen ejemplo tal vez de lo que va a ir pasándole después a lo largo de los años, a medida que publica cada una de sus novelas. La siguiente novela de la cual vamos a ocupar, que es Nuestra Pandilla, ¿sí?, Our Gang en inglés, es de 1971 y es definitivamente una sátira política, tal vez de las más claras y evidentes de Philip Roth, y de ya de las más comentadas cuando se piensa en sátiras políticas, en novelas, sátiras políticas de la época, ¿no? Nuestra Pandilla lo que va a hacer es un gran ajuste de cuentas con Nixon, ¿sí?, con la administración de Richard Nixon. Acuérdense, el presidente de Estados Unidos, famoso por el caso Watergate, por la guerra de Vietnam. Lo que va a hacer Roth es denunciar todo esto que tiene que ver con las taras que le va a encontrar en Nixon y en su administración, en sus asesores y demás, a través de una serie de disparates, ¿sí?, a través de un alter ego. O sea, de alguna forma lo que va a hacer Roth es crearle, ponerle otro nombre, ¿sí?, lo va a llamar Tricky, ¿sí?, en vez de llamarlo Nixon lo va a llamar Tricky, y a partir de este personaje inventado, pero que en el fondo es Richard Nixon, hablar de una serie de estupideces que comete durante su mandato, ¿sí?, acusar a los Boy Scouts de desestabilizadores, incluso una especie de conspiración que va a denunciar encabezada por Jimi Hendrix o Jane Fonda. Va a querer hacer la guerra a Dinamarca porque los acusa de pornógrafos, tío, toda una serie de disparates que de alguna forma tienen que ver con llevado al límite, al extremo, eso que él veía en Nixon, que era un profundo grado de estupidez o en todo caso de incapacidad. La novela va a ser releída a partir de la administración Trump, ¿sí? Cuestiones que me fui enterando es que cuando asume Trump se va a volver a hablar de la novela porque hay muchas cosas que muchos van a empezar a vincular entre la administración de Trump y Nixon y que van a hacer que la novela sea como revalorizada, como que nuevamente van a empezar a leerse teniendo en cuenta que estos problemas que Roth le achaca y desnuda en la administración Nixon se podían trasladar a todo lo que tiene que ver con Trump y los años de Trump. O sea que en ese sentido es lo que tiene las sátiras, que a veces se envejecen y desaparecen, o se mueren, o se pasan de moda, cuando eso que se critica de alguna forma desaparece, se extingue, y otras lo que tienen es que tienen esa capacidad, que es que vuelven a reencarnarse, ya que esa misma tara que se denunció en un momento vuelve a aparecer. Y en ese sentido creo que Nuestra Pandilla puede ser, si se quiere, leída contra la administración Trump y tal vez en el futuro contra otro presidente o político que reúna condiciones similares. Pero bueno, en su momento también, como decía, fue muy discutida, y piensen que Roth venía de escribir Lamento de Porno en el 69 y en el 71 va a publicar esto, y desde ya, esto que les mencionaba antes, ¿no?, seguía acumulando enemigos, si se quiere, ¿no? Vamos a ver unos fragmentos, y para que vean un poquito también el tono de la prosa. Roth escribe muy bien, tiene un gran estilo literario, es un escritor que trabaja
de una forma muy interesante, muy asombrosa, a veces las estructuras de sus novelas. Empieza por el final, después pasa al comienzo, luego se va al medio, o sea, cómo distribuye los distintos capítulos, cómo distribuye las distintas escenas y situaciones dentro de las novelas, jugando mucho con eso que son las estructuras. Por supuesto, en cuanto al estilo, tiene un gran estilo. Es un escritor muy ácido, es un escritor muy filoso, es un escritor que tiene una agudeza a veces en la observación de distintas cuestiones que tienen que ver con las conductas humanas, con la psicología humana, que son asombrosas. Tiene frases realmente extraordinarias que tienen que ver con esa capacidad de ver, ¿no? Y de pintar, digamos, en pocos trazos, algo que tiene que ver con ciertas cuestiones que observa en las personas. Vamos a ver un fragmento de Nuestra pandilla, ¿sí? Que dice, por ejemplo, lo siguiente. Cuando habla Tricky, este supuesto presidente, este supuesto Richard Nixon, dice: no permitiré que me encasillen el papel de perdedor, ni de una guerra ni de nada, y si ello implica la necesidad de descargar toda la potencia de fuego de nuestras fuerzas armadas contra los Brownies Girl Scouts y los lobatos de Estados Unidos hasta que no quede ni uno, eso es lo que vamos a hacer, porque el presidente de Estados Unidos y líder del mundo libre muy mal puede permitirse que nadie lo humille, y menos unos muchachitos de tercero y de cuarto grado. No me importa que tengamos que entrar en los colegios de infantes. No me importa que nuestros hombres tengan que abrirse paso por barricadas hechas con cuerdas de saltar, la comba y hula hoops y chicle, bajo una lluvia constante de juguetes utilizados como proyectiles. Yo, en mi calidad de comandante en jefe, no rehuiré la batalla. Está en juego mi prestigio. Si tengo que bombardear los patios de recreo, así lo haré. A ver cómo se las apañan para derribar un B-52 con bates de béisbol y pelotas. A ver cómo se las apañan para escapar de nuestros helicópteros con esos triciclos que tienen. Pondré a punto, en la solitaria vigilia de la noche, la conspiración que más beneficiosa pueda resultar para mi carrera. Espero estar a la altura, ¿sí? Sí, continuamente va a hacer mención a esta supuesta estupidez o tara del presidente de encontrarse enemigos completamente ridículos y absurdos y echarles la culpa de todos los males, ¿sí? Por eso, en el sentido, les decía antes que la sátira tiene esa capacidad a veces de dar en el blanco respecto a quién elige como enemigo y denunciarlo, y de alguna forma después va pasando el tiempo y la sátira se reactualiza, ¿sí? Tanto en el cine va a pasar lo mismo en literatura como en el cine, ¿no? Hay películas que también son profundamente satíricas. Pienso en esta que mencioné antes, por ejemplo, Doctor Strangelove, ¿sí? de Kubrick, que es una película que tranquilamente podemos ver hoy entendiendo lo que pasó durante la Guerra Fría y cómo va tomando el pelo. También es una sátira política, ¿no? Por eso la menciono. Y cómo de alguna forma podemos entender perfectamente hoy, teniendo en cuenta que esos políticos han cambiado el nombre, pero siguen manteniendo las mañas, digamos. Vamos a ver otro fragmento, ¿sí? Que va a decir lo siguiente. Cuando Tracy se dirige al pueblo de Estados Unidos y le anuncia que ha declarado la guerra al gobierno pornográfico de Copenhague, y va a proclamar: no nos quedaremos con los brazos cruzados mientras el país de Hamlet, tan grande antaño, va cayendo en la depravación. Lejos de ello, con toda la fuerza que logremos aportar a nuestra causa justa, lo que haremos, con la ayuda de Dios, será liberar Dinamarca de la corrupción, ahora y para siempre, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es invadir el país y lanzar un ataque nuclear contra Copenhague, ¿sí? Totalmente ridículo y absurdo. ¿Qué es lo que va a pasar al final? ¿Sí? Precisamente que el personaje muere, ¿sí? Muere en un hospital. Hay distintas versiones respecto a cómo muere, ¿sí? Una supuesta operación de una glándula del labio superior. Hay toda una serie de versiones distintas. Para otros fue asesinado, ¿sí? Lo asesinan los Boy Scouts. O sea, como que hay una cantidad de versiones encontradas respecto a cómo muere. Lo cierto es que al final lo que va a ocurrir es que va a ir a parar al infierno, ¿sí? Este personaje de Nixon, alias Tricky, va a parar al infierno y se va a presentar a las elecciones, ¿sí? Compitiendo con el mismísimo diablo, ¿sí? Como que de alguna forma al final va a terminar ahí. Acuérdense, como mencionaba antes, de la película de Woody Allen, que el personaje termina en el infierno enviado por todos sus amigos, familiares, amantes, etc., ¿no? Como que de alguna forma este personaje termina mal. Pero tiene que ver un poco con esta, ya les decía, utilización que va a hacer Roth de la sátira política para denunciar esto que, piensen ustedes, en los años 70 se empezaba a vivir con indignación. Por eso digo que muchas veces la sátira la produce eso, la indignación. Es una reacción frente a un estado de cosas que, en vez de producir una obra dramática, una obra trágica, como mencionaba antes, produce humor. O sea, produce algo que tiene que ver con que se reacciona a través del humor. Actualmente la prensa, en los últimos años, pongamos,
Argentina, sin ni hablar, tiene una gran cantidad de prensa satírica. Recordemos en Argentina la revista Humor, ¿sí? Todas estas revistas que a lo largo de los años fueron satirizando distintos gobiernos, distintos procesos, distintos políticos, que por suerte actualmente la encontramos en la prensa. Hay una gran cantidad de escritores satíricos en el periodismo argentino de hoy, ¿sí? Algunos muy buenos, otros tal vez menos buenos, pero uno ve que es un recurso continuo, ¿sí? Utilizar el humor, utilizar la sátira para desnudar esto que decíamos antes, que son las tonterías o las estupideces que dicen y hacen sobre todo los políticos, los grandes empresarios, los sindicalistas, ¿no? En definitiva el poder. En ese sentido la sátira, cuando me parece viene de la mano de una pluma más o menos ingeniosa y aguda, se vuelve sumamente disfrutable. Es cierto, como decía antes, que tal vez envejece antes porque tiene esta característica. En cuanto ese personaje desaparece, ya es como que es más difícil poder descubrir de quién se está hablando. Pero yo creo que cuando la sátira es fina y de alguna manera tiene esta capacidad y este ingenio, me parece que trasciende. O sea que ahí es cuando creo que las novelas de Philip Roth, satíricas con respecto a algo que pasó hace muchos años, sigue siendo perfectamente actual. O sea que ahí es cuando me parece que esta y otras tantas novelas se pueden leer hoy perfectamente. La otra novela, la próxima novela que quería que viéramos, que es una de las, para muchos, grandes novelas de Roth, para muchos la mejor novela de Roth, se llama Operación Shylock. ¿Y de qué va a tratar Operación Shylock? Operación Shylock lo pone a Philip Roth como protagonista. Él, con nombre y apellido, va a figurar como protagonista. Ustedes saben que cuando los escritores hacen eso, no es que sean 100% ellos. Muchos escritores que han puesto en las novelas su nombre y apellido, pienso en Borges, por ejemplo, ¿no? Que muchos de los cuentos él pone Borges como protagonista de los cuentos. Yo creo que no deja de haber una máscara. O sea, por más que ellos pongan el nombre y el apellido en un relato de ficción, y yo creo que en una autobiografía, lo vimos el otro día con escritores autobiográficos, me parece que pasa algo similar. Por más que pongan el nombre y el apellido, eso no significa que sean 100% ellos. Siempre hay un enmascaramiento, siempre está desdibujado, siempre está un poco escondido, y siempre hay cuestiones que efectivamente son propias de ellos, pero después está la ficcionalización, después está la construcción que va a hacer el escritor de ese universo ficcional, en el cual hay elementos que por supuesto son de él y por supuesto otros que tal vez son invenciones. Por eso digo, ojo cuando un escritor pone su nombre y apellido como protagonista de un texto de ficción, que no necesariamente significa que sea 100% él, sino que muchas veces nos está hablando de una construcción ficcional, de una fábula, y por lo tanto no nos creamos tanto lo que nos dice. Por eso digo, ojo, desconfiemos cuando vemos este tipo de cosas. Pero bueno, en Operación Shylock el protagonista se llama Philip Roth. Philip Roth se está recuperando de una operación, en la ficción por supuesto, cuando va a ser llamado de Israel, ¿sí? Lo van a convocar a Israel. ¿Por qué? Porque en principio hay un doble de Philip Roth que se está haciendo pasar por él en Israel y está dando a conocer, está de alguna forma diseminando una teoría, ¿sí? Que se llama el diasporismo, ¿sí? Que por supuesto le está haciendo mucho daño a Philip Roth, que este señor, este doble de Philip Roth, esté de alguna forma predicando esto. ¿Y qué es el diasporismo? Es lo opuesto al sionismo. Es decir, lo que va a decir el diasporismo es que todos los judíos askenazí en Israel deberían volver a Europa. Es un poco lo opuesto al sionismo, ¿no? Por supuesto, lo que va a generar esto es mucha indignación. Entonces, lo que tiene que hacer Philip Roth, el original, digamos, es ir a Israel. Entonces, lo que va a contar la novela es ese viaje que va a hacer Philip Roth a Israel, donde se va a enfrentar a su doble. No solamente le va a pasar eso, sino que va a caer en medio de un juicio, ¿sí? Va a protagonizar un juicio real, ¿sí? A un nazi ucraniano que se llamó John de Manshuk, ¿sí? Un juicio real que se celebró en Israel de este criminal nazi que se había ido en los años 50 a Estados Unidos y que Israel pidió la captura y lo juzgó. Entonces, el personaje de Philip Roth va a asistir a ese juicio. Va a tener una vinculación también con el Mossad, con el servicio secreto, con el servicio de inteligencia israelí, una cantidad de cosas, de aventuras que le van a ir sucediendo, que tienen como trasfondo este viaje que hace este personaje a Israel. Pero desde ya, bueno, vamos a algunos fragmentos, pero lo que tiene es que es una novela, por eso les decía, para muchos la más incisiva de Philip Roth respecto a esta vinculación que va a establecer entre él e Israel, entre él y una colectividad, una comunidad judía, entre él y una revisión que él va a hacer respecto a esto que planteamos al principio, que es la identidad judía, sobre todo porque ahora va a transcurrir en Israel. Unos años antes, ahora vamos a leer unos fragmentos, Roth había publicado dentro de lo que es la saga de Nathan Zuckerman, ya voy a hablar de ella, una de las novelas de Zuckerman, se llama La orgía de Praga.
es una gran novela, ¿sí? Novela muy kafkiana, digo, si les interesa Roth, lean La orgía de Praga, que va a contar un viaje del personaje de Philip Roth también a Praga, Praga comunista todavía, donde va a poner a parir, digamos, al régimen comunista, por supuesto, pero donde va a empezar a hablar ya esto de que tiene que ver con la persecución a escritores, con todo lo que tiene que ver con la censura, con todo lo que tiene que ver con lo que también va a contar Milan Kundera. Entre otras cosas, ellos eran grandes amigos, Milan Kundera y Philip Roth eran grandes amigos. Philip Roth tiene varios libros de ensayos, ¿sí? Recomiendo, biografías, críticas literarias, ensayos. En uno de ellos va a narrar diálogo, va a contar, va a transcribir algunos diálogos que tuvo con Kundera, en plan amigos, digamos, muy interesantes, ¿sí? Son dos conversaciones entre dos grandes escritores. Recomiendo eso porque me pareció sumamente jugoso lo que se puede extraer de estas conversaciones y de estos perfiles literarios en general que va a ser Philip Roth de otros escritores, pero con Kundera además tiene una gran amistad. Decía entonces que esto, de alguna forma, ya en La orgía de Praga, respecto a los regímenes comunistas, él lo que va a hacer en el viaje a Israel es hacer un fresco, si se quiere, de lo que era ese Israel en ese momento, los años 80, pero de alguna manera tratando de mirar desde su particular mirada, de su particular punto de vista, lo que es la sociedad israelí, ¿no? Por eso les decía en ese momento que va a granjearse la crítica y el odio de muchos sectores, pero ya en esta época era un escritor consagrado muy conocido, por lo tanto va a ser todo bastante polémico, teniendo en cuenta que venía de la mano de un escritor ya muy prestigioso, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesante esto que tiene que ver con este trabajo de autocrítica que va a hacer Philip Roth. Por supuesto, no deja de estar presente cierta sátira a sí mismo, a la situación que le toca vivir y en todo caso estas situaciones que le van pasando. No es una sátira a Israel en absoluto, pero sí es una sátira respecto a un disparate en el cual el personaje se ve inmerso con su doble, con este juicio a este nazi, con las vinculaciones que va a tener con el Mossad. Es decir, hay toda una cuestión ahí que son profundamente satíricas. Por eso quería leerles, vamos a leer unos fragmentos y vemos un poco cómo lo describe, ¿sí? Va a decir lo siguiente: me enteré de que existía el otro Philip Roth en enero de 1988. A pocas fechas de Año Nuevo, cuando mi primo Apter me llamó por teléfono a Nueva York diciéndome que la radio israelí acababa de informar de mi presencia en Jerusalén, siguiendo el desarrollo del juicio contra John de Manshuk, el hombre a quien se identificaba con el Iván el Terrible de Treblinka. Apter me dijo que el proceso de Manshuk estaba siendo íntegramente retransmitido en directo, todos los días, tanto por radio como por televisión. Según le había contado su casera, el día antes yo había hecho una breve aparición en la pantalla y el comentarista me había presentado como parte del público presente en la sala del juicio. Luego, aquella misma mañana, el propio Apter había oído por la radio la confirmación de la noticia. El hombre llamaba para localizarme, porque de mi última carta había deducido que mi llegada a Jerusalén no se produciría hasta fin de mes, que era cuando tenía previsto entrevistarme con el novelista Aaron Appelfeld. Mi primo le dijo a su casera que si yo me hubiese encontrado en Jerusalén le habría avisado sin falta, en lo cual tenía toda la razón. Durante las 4 visitas que hice en la ciudad, mientras trabajaba en las páginas israelíes de Counterlife, nunca habían pasado más de 3 días de mi llegada sin que invitase a almorzar a Apter. Personaje de Philip Roth, entonces viaja, ¿sí?, a Israel porque se entera de que hay alguien que lo está suplantando, que ha tomado su lugar. Por supuesto está diciendo una cantidad de tonterías que lo perjudican, entonces va a llegar a Israel. Se va a encontrar con su doble, ¿sí? Se va a enfrentar al doble. Este doble que hablamos ya cuando hablamos de Silvino Campos, este doble que viene de la literatura fantástica, este doble que tanta literatura ha alimentado, pero en este caso visto desde la sátira, desde el humor, desde la ironía, por supuesto, ¿no? Pero no deja de jugar con esta idea del personaje del doppelganger, ¿sí?, del doble. Y cuando se encuentre con el doble va a tener el siguiente diálogo, ¿sí? Le va a decir: me he quedado sin habla, dijo el doble. Es usted, ha venido, Philip Roth, el auténtico Philip Roth. Después de tantos años, el cuerpo le temblaba de emoción, de tremenda emoción, incluidas las 2 manos que se me aferraban a la espalda. Hube de acudir a toda una serie de enérgicos juegos de codos para deshacer su abrazo. Usted, en cambio, le dije, frenándolo un poco, al tiempo que daba un paso atrás. Usted tiene que ser el falso Philip Roth. Lanzó una carcajada sin cesar, por ello en sus sollozos. En ninguna de mis simulaciones mentales había llegado a despreciarlo tanto como ahora, viéndolo llorar de aquel modo tan estúpido y tan injustificado. Falso, sí, claro, falso. Comparado con usted, soy absolutamente falso. Comparado con usted, no soy nadie. No soy ni un 0 a la izquierda, ¿sí? Es decir, se encuentra los dobles. Piensen que son exactamente iguales.
hablan igual, se mueven igual, visten igual, son exactamente iguales, son una copia de uno de otro. Incluso va a haber un momento en el cual el doble va a tener relación, se va a hacer pasar por él y va a ir al hotel donde está la mujer de Philip Roth y va a tener relaciones con ella, o sea, intercambian identidades, ¿sí? Más adelante va a decir, por ejemplo, respecto a esto que decía antes del plan, ¿no? He aquí el plan de Pippik, hasta el momento. Un judío norteamericano de edad madura se instala en una suite de Hotel Rey David de Jerusalén y da a conocer al público su propuesta de que los judíos israelitas de origen askenazí, que constituyen la mitad más influyente de la población del país y de cuyas filas procedían todos los líderes que fundaron el Estado, vuelvan a sus países de origen y hagan resucitar la vida judía europea que Hitler estuvo a punto de aniquilar entre 1939 y 1945. Según su razonamiento, este programa político posionista, que se denomina diasporismo, es el único camino para evitar un segundo holocausto, en el cual, una de dos, o los 3 millones de judíos israelitas son aniquilados por sus enemigos árabes, o los enemigos árabes resultan diezmados por las armas nucleares israelitas. Y esta victoria, actuando como una derrota, destruiría para siempre los cimientos morales de la vida judía. ¿Cómo no va a recibir críticas y piedras por todos lados? La verdad es que no es fácil de asimilar esto que tiene que ver con que un escritor judío escriba, hable, piense, diga estas cuestiones. Por eso les digo, va a ser siempre muy polémico. Pero creo yo que el humor distancia. O sea, en ese sentido es cuando uno dice, pasa lo mismo con Woody Allen, que decir las cosas a través del humor, utilizar la ironía y por supuesto la sátira, permite esto, que tiene que ver con que efectivamente uno dice, bueno, dichas de esta manera, las cosas resultan más digeribles. Si las dijera de frente, sin utilizar el humor y la sátira, sería tal vez más terrible. Yo creo que incluso Woody Allen llegó a decir, ¿no? Llegó a decir que si él no utilizara el humor para decir lo que dice, le cortarían la cabeza. Lo dijo en más de una entrevista a Woody Allen. Aunque fíjense que estos últimos años pensemos en lo que pasó en Francia con la revista Charlie Hebdo, ¿no? Que fueron directamente los terroristas y asesinaron a toda la redacción. Revista profundamente satírica, ¿sí? Como es en España El Jueves y como aquí ha sido, ya les digo, la revista Humor, y hoy puede ser, si quiere, la revista Barcelona. Más allá de los gustos que uno pueda tener, son revistas que apelan a la sátira, básicamente sátira política, y que por supuesto se ganan amigos y enemigos muy fácilmente. Bueno, en ese sentido, Philip Roth creo que tiene un poco esa vinculación. Lo que pasa es que Philip Roth, al ser un gran escritor, es cuando uno dice, bueno, evidentemente por encima de todo está la literatura, porque es una gran pluma, es una gran prosa, y por lo tanto uno no puede dejar de sentirse interesado y fascinado por esa capacidad que tiene de escribir. Es cierto que después puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, uno puede criticarlo o no. Por eso, efectivamente, cuando uno ve que un escritor que tiene esa capacidad de escribir de esa manera las cosas, se vuelve doblemente peligroso, ya que precisamente cuando uno piensa lo mismo, es como que lo siente un aliado, pero cuando piensa distinto, piensa como el adversario o el enemigo de uno dice, bueno, le está ganando posiciones para el enemigo, y de alguna forma uno piensa, es una lástima que semejante prosa escriba para los que son mis adversarios políticos, porque me encantaría tenerlo de mi lado, ¿no? Que es algo que estamos viendo en Argentina continuamente. Por eso digo, lo vemos acá mucho, sobre todo en la prensa, que vemos que hay una gran cantidad de escritores satíricos que de alguna forma algunos tienen una gran capacidad irónica, una gran capacidad de meterse con un problema y de ahondar ahí en donde sabemos que duele, sobre todo al adversario, al enemigo, ¿no? Por eso es cuando decía Philip Roth, si bien va a ganar todos los premios posibles, va a tener una gran cantidad de lectores, va a ser un escritor bestseller, va a tener muchos detractores, ¿no? Sobre todo por estas cuestiones que tienen que ver con que uno a veces directamente se siente en las antípodas ideológicas o intelectuales de este escritor y directamente lo va a dejar de lado. Pero bueno, eso es una de las cuestiones que evidentemente tuvieron que ver con lo que pasa a partir de la publicación de Operación Shylock. La otra novela, que creo que yo es profundamente satírica, si se quiere, se llama El Teatro de Sabbath, ¿sí? Es una novela que va a publicar Roth en 1995 y que me parece que cuenta algo que no tiene absolutamente nada que ver con Operación Shylock, pero continúa dentro de esta línea de Philip Roth de construir un personaje profundamente satírico. En ese sentido, creo yo, tal vez podríamos pensar el personaje que se llama Mickey Sabbath, el personaje del Teatro de Sabbath es en honor a Mickey Sabbath, no al Sabbath, digamos, que tiene que ver con la religión, sino con un personaje que se llama de apellido Sabbath. Pero lo cierto es que hay una tradición
que podríamos pensar que se remonta a Gargantúa y Pantagruel, ¿no? De crear un personaje completamente abominable, monstruoso, profundamente grotesco, satírico si se quiere, desde ya, pero que la novela va a ser sus recuerdos, o sea, su vida, su pasado. Y en ese retrato que va a ser Roth del pasado de Mickey Sabbath se va a encontrar un cajón en el cual vamos a encontrar 1.000.000 de elementos en los cuales se va a condensar tal vez todo el universo Roth, ¿sí? En esos recuerdos de este personaje que es un ex titiritero, ¿sí? La novela está basada en realidad en la vida de un pintor judío, ¿sí? Muy conocido, que se llamó Ronald Kitaj, ¿sí? Y gran parte de lo que le pasa al personaje de Sabbath está inspirado en la vida de Kitaj, ¿sí? De este pintor del cual pueden encontrar los cuadros muy fácilmente en internet. ¿Y quién es el personaje de Sabbath? Es un ex titiritero, como decía, que tiene un amante croata, ¿sí? Que se llama Drenka, que es unos 20 años menores que él. Sabbath, cuando empieza la novela, tiene 65 años y la amante tiene 50, o sea, tiene unos cuantos años menos que él, y la mujer fallece de cáncer. Y a partir de entonces va a dispararse estos recuerdos que va a ser Sabbath de toda su vida, ¿sí? En los cuales vamos a ver un recorrido, un poco como lo hicimos con Portnoy en la novela El lamento de Portnoy, pero aquí van a ser tal vez mucho más excesivos los recuerdos, ya que no solamente van a utilizar elementos sexuales, sino que van a aparecer elementos de todo tipo, ¿sí? Muchos políticos, desde ya, porque la novela va a recorrer también muchos elementos que tienen que ver con la historia y políticos, por supuesto. Por lo tanto, la novela va a ser todavía más abarcadora que El lamento de Portnoy, pero no va a dejar de ser problemática y polémica a la hora de retratar la vida de un personaje, ya les digo, sumamente grotesco y excesivo, y que me parece que podemos ponerlo en esa tradición, ¿sí? Que tal vez podemos pensar en los últimos años que dio también buenos exponentes. Se me ocurre La conjura de los necios, ¿sí? El personaje de Ignatius Rilly, no sé si conocen La conjura de los necios, un clásico también, una gran sátira, ¿sí? De los últimos años, novela de John Kennedy Toole, ¿sí? Que también es una gran sátira. Por eso digo que es un género que tiene una tradición, que uno puede empezar a ver los antecedentes y encontrarse con grandísimos ejemplos. Entonces, lo que va a hacer el teatro de Sabbath es contar precisamente la vida, ¿sí? En primera persona, digamos, de este ex titiritero, ¿sí? Aquejado por un montón de males a lo largo de su vida, y básicamente su relación con las mujeres y con la vida, con la política en general, teniendo en cuenta otras cosas, que este personaje tiene un montón de vicios, ¿sí? Le encantan las prostitutas y demás, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma va a pasar revisión a todo eso. Voy a darles algunos fragmentos, ¿sí? Como para que vayamos viendo un poquito también de qué va esta novela. Y va a decir lo siguiente. Una de las primeras citas es respecto a que Sabbath, el personaje, cuando llega a los comerciantes 65 años, va a empezar a pensar en el suicidio, ¿sí? Por supuesto, va a empezar a pensar en quitarse la vida. Se le murió la amante, bueno, piensa en el suicidio. Y va a decir lo siguiente, dice: el suicidio es realmente chistoso, aunque pocas personas lo perciban así. No le impulsa la desesperación o la venganza, no nace de la locura, la amargura o la humillación. No es un homicidio camuflado o una pomposa exhibición de odio hacia uno mismo, sino que es el toque final de la sarta de chistes. Se considera más fracasado todavía si acabara sus días de cualquier otra manera. Para todo amante de las bromas, el suicidio es indispensable. Para un titiritero en particular, no hay nada más natural: desaparecer detrás de la mampara, insertar la mano y, en vez de representar como tú mismo, realizar el acto final como el títere. Merece la pena pensar en ello. No existe una manera más divertida de desaparecer. Un hombre que quiere morir, un ser vivo que elige la muerte. Eso es pura diversión, ¿sí? Por eso digo que, de alguna manera, este personaje tiene este tono, ¿sí? En el cual se burla absolutamente de todo y produce, ya les digo, por un lado puede producir gracia, puede producir, está escrito con mucha ironía, ¿no? Puede producir un montón de cosas, como decía antes, tiene que ver a veces con esta mirada por momentos sarcástica, por momentos cínica, pero desde ya muy incorrecta políticamente, que va a tener Sabbath y que por supuesto tiene en general Philip Roth. Por eso creo que muchas veces uno disfrutaría en todo caso estas novelas por el simple hecho de lo bien escritas que están, ¿no? Y ahí es cuando me parece que eso está por encima tal vez de que a veces uno puede estar más o menos en contra. Y ahí podemos pensar en muchos escritores que de pronto uno ideológicamente puede estar en las antípodas, pero tienen una gran prosa, tienen un gran estilo. Y ahí es cuando uno dice, bueno,
puedo ponerme por encima de esos contenidos con los que tal vez no estoy del todo de acuerdo, pero hay una belleza, hay una perfección, hay un arte, hay una estética ahí que evidentemente prevalece por sobre tal vez esas ideas. Y ahí es cuando me parece una novela se pone por encima de una simple opinión política, del periodismo, o en todo caso de una prosa que no tiene como fin convertirse en arte. Y bueno, creo que en ese sentido Philip Roth ha convertido sus novelas en grandes obras de arte y por lo tanto estaríamos más allá, si se quiere, de eso que tiene que ver con el estar en contra o el estar a favor de lo que dice. Y ahí es cuando creo que se volvió un escritor tan universal, un escritor leído en todo el mundo, premiado en todo el mundo, con gran prestigio y por supuesto con una capacidad de trascender el mundillo, ¿sí? El mundo que él fue pintando, que en el fondo es, ya les digo, el mundo básicamente de la comunidad, la colectividad judía, de la familia judía. Entonces ahí es cuando creo que se alza por encima de esas cuestiones y se convierte en un escritor tan universal. Y nos quedarían por ver otros aspectos de la novela de Philip Roth, de la obra de Philip Roth, ¿sí? Yo me concentré en la sátira, obviamente, por razones obvias, pero no quiero dejar de mencionar otras líneas, otras series que podemos pensar. En primer lugar, lo que se conoce como la trilogía americana. Son 3 novelas que va a publicar Roth en los años 90, principios de los 2000, que son extraordinarias. No son satíricas, son grandes dramas, son novelas históricas. Por supuesto, siempre va a estar dando vuelta la cuestión judía, donde los protagonistas de alguna forma pertenecen a la colectividad y de alguna forma también aparece este elemento de autocrítica. Y que van a ser, por un lado, Pastoral Americana, Me casé con un comunista, de 1998, y finalmente La Mancha Humana, que es del año 2000. Son 3 novelas que conforman esta trilogía americana. Ya les digo, son novelas históricas, básicamente están muy ancladas a momentos históricos, a periodos históricos, recorren una gran cantidad de años y les aseguro, a mí por lo menos, me parece que La Pastoral Americana es una, a mi juicio, no solo mi novela preferida de Philip Roth, sino que creo que es una de las grandes novelas de las últimas décadas, ¿sí? Se hizo película, no es una gran película, pero se puede ver, y creo que la novela de por sí vale la pena leerla porque es una grandísima novela. Eso con respecto a novelas que ya les digo, son más bien dramáticas y no tienen en todo caso ningún componente satírico. Y por otro lado, tenemos toda esta saga de novelas que yo decía que pertenecen a ciertos personajes alter ego, ¿sí? Que va a crear, que son Nathan Zuckerman por un lado y David Koeppel por el otro. El personaje de David Zuckerman va a dar 5 novelas, que de alguna forma todas lo tienen como protagonista, y es un poco el alter ego de Philip Roth, ¿sí? Que van a empezar por La visita al maestro, que va a ser del año 79, y luego le va a seguir Zuckerman desencadenado, ¿sí? Luego le va a seguir La lección de anatomía, luego vendrá La orgía de Praga, la novela que mencioné antes. Es una novela corta, pero que vendría a continuación. Luego vendría una gran novela que es La Contravida, que es del año 86, es una tal vez de las más complejas también novelas de Roth. Y la última, que sería Sale el espectro, que es una novela del año 2007, que es una de sus últimas novelas, ¿sí? Pero que vuelve a tenerlo a Zuckerman como protagonista, ya viejo y ya casi al borde de la muerte, ¿sí? Este es, por eso les decía, las que lo tienen a Zuckerman como protagonista. Después lo va a mencionar en algunas otras novelas. En Pastoral Americana también vuelve a aparecer, pero es un personaje que va a ir y venir todo el tiempo en las novelas. Y el otro es David Koeppel, ¿sí? Que es otro alter ego, otro personaje también que va a crear Roth, que tiene menos novelas en todo caso. Tal vez la más conocida es El animal moribundo, porque es la que se hizo película, ¿sí? con Penélope Cruz, y la otra es El profesor del deseo. Son 2 novelas que lo tienen como protagonista este personaje, que también de alguna forma tiene elementos propios y autobiográficos de Philip Roth, y que me parece, por un lado, me parecen extraordinarias las novelas, pero desde ya en todo caso tienen menos novelas que el personaje de Zuckerman. Y el último elemento, en todo caso, como para terminar ya respecto a la obra, que me parece interesante mencionar, es una ucronía que escribe Philip Roth, ¿sí? Que se llama La conjura contra América, que no tiene en principio tanto que ver con esos otros géneros que mencionamos, sobre todo lo que tiene que ver con la sátira, porque es una ucronía. Es decir, acuérdense que hablamos de ucronías, distopías y utopías cuando hablamos de George Orwell. Lo que va a hacer Roth es construir una gran ucronía, y que va a tratar de qué hubiera pasado si en Estados Unidos hubiera ganado la presidencia el aviador Lindbergh, ¿sí?
Lindbergh era, o se considera que era bastante nazi en ese sentido, tipo muy antisemita. Se hizo la serie de televisión, ¿sí? Con John Turturro, la pueden encontrar por ahí. Se puede ver, no es mala, la verdad que tiene cosas que me parece que son bastante fieles a la novela y están bien recreadas. Y va a plantear esa idea, ¿qué pasaría en Estados Unidos si hubiera ganado Lindbergh las elecciones y por lo tanto hubiera resurgido un gran antisemitismo, una gran vinculación con el nazismo, por supuesto, en la época, estamos hablando de los años 40 y 50, que hubiera pasado en Estados Unidos, hubiera pasado eso. Por eso digo, es una gran ucronía respecto a un presente alternativo que, creo yo, le permite a Roth desde ya trabajar una novela de crítica social muy fuerte respecto a algo que él está viendo. Por eso las ucronías en el fondo no hacen sino a veces encerrar cuestiones reales, como por ejemplo el antisemitismo, el antijudaísmo que él veía que había en la sociedad norteamericana. Entonces lo va a potenciar llevándolo a una campaña muy antijudía, muy antisemita, teniendo en cuenta que plantea esta ficción en la cual aparece este personaje de Lindbergh directamente nazi. O sea que ahí es cuando decía, es una novela, ¿sí? La Conjura contra América, recuerden, que es dentro de la obra de él bastante diferente a las demás porque presenta un género que no había trabajado prácticamente nunca y que tampoco volvió a trabajar. Hay una pequeña excepción ahí con la elección del maestro, donde hay un personaje que es supuestamente Ana Frank, como si fuera una ucronía también respecto a que Ana Frank no murió, sino que vive escondida, ¿sí? Esta es una de las novelas que mencioné antes de Zuckerman, que podría tener ese componente también medio ucrónico. Pero bueno, básicamente La Conjura contra América tiene este elemento que es completamente ucrónico. Así que bueno, ya les digo, tratando de concentrarme en el aspecto satírico, están estas novelas que mencioné, que creo que son un gran ejemplo del género, ¿sí? Creo que están entre lo más interesante, desopilante, filoso, agudo que se ha escrito en los últimos años. O sea que, ya les digo, si les gusta, les interesa el género, es una buena manera de entrarle a través de Philip Roth. Y desde ya, por supuesto, si no conocen o conocen poco a Philip Roth, es un autor enorme. Tal vez en Argentina no circula tanto como otros, pero creo que es un autor sumamente recomendable, con una obra muy vasta y extraordinaria. Es un grandísimo autor, digo, creo que no hay nada de él que decepcione, sino que todas sus novelas son grandes construcciones literarias. Es un gran escritor con un gran oficio, con una capacidad de contar historias absolutamente extraordinaria, única, muy personal. Eso sí, una mirada, como fuimos viendo, muy personal sobre el mundo. O sea, que en ese sentido uno puede gustar o no, pero desde ya que son un goce y un disfrute enorme leerlo. Así que bueno, espero haberlos entusiasmado como para que en todo caso salgan a buscar cualquier cosa de Philip Roth y leerla. Así que bueno, terminamos acá. Les agradezco la atención y nos vemos la próxima. Les mando un saludo muy grande y que tengan una muy buena semana. Chao.